Rogan se quedó con la boca abierta, sorprendido como pocas veces en su vida. Y no fue porque estuviera comentando un knockout brutal en la UFC ni porque presenciara una sumisión histórica dentro del octágono, fue por algo todavía más inesperado. Un choque explosivo, lleno de insultos, gritos y miradas asesinas, entre dos de los peleadores más temidos del planeta, nada más y nada menos que Ilia Topuria e Islam Makhachev. Y lo más impactante es que no ocurrió en una rueda de prensa organizada por la UFC ni en un careo oficial. Ocurrió en un aeropuerto lleno de pasajeros normales que no podían creer que de repente, mientras esperaban sus vuelos, se encontraban en medio de la que podría ser la rivalidad más grande de los próximos años. Imagina la escena: decenas de personas sacando el móvil para grabar, guardias de seguridad intentando acercarse pero dudando porque sabían que si ponían una mano de más todo podía acabar en un desastre, y en el centro de ese caos Ilia y Islam cara a cara, gritándose a centímetros, empujándose, y a punto de pasar de las palabras a los golpes, mientras todos los que estaban ahí entendían que estaban siendo testigos de algo histórico. Un momento que, como dijo el propio Joe Rogan después, podría ser el inicio de la pelea más grande que la UFC necesita para romper todos sus récords de audiencia. Y aquí quiero hacerte una promesa. Si te quedas hasta el final de este vídeo no solo vas a escuchar lo que se dijeron Topuria e Islam en ese pasillo del aeropuerto, sino también la confesión más fuerte que hizo Joe Rogan en su podcast después de ver estas imágenes, unas palabras que hasta ahora casi nadie conoce y que, si se cumplen, cambiarían por completo el futuro de la división ligera y del legado de ambos campeones. Pero para entender por qué un simple encontronazo en un aeropuerto tiene a millones de fanáticos hablando en todas partes, tenemos que ir directo al pasado de los protagonistas, porque esto no es solo un capricho o una pelea de ego. Aquí estamos hablando de dos hombres que representan estilos opuestos, historias completamente distintas y una rivalidad que mezcla orgullo, legado y hambre de gloria. Ilia Topuria es, a día de hoy, uno de los peleadores más letales que existen en el mundo, un luchador que todavía no conoce la derrota, que ha convertido cada una de sus peleas en una declaración de poder y que viene de una racha que parece sacada de una película, porque en sus 3 últimas apariciones destrozó a 3 de los nombres más grandes de la historia reciente. Primero fue Max Holloway, después Alexander Volkanovski y finalmente Charles Oliveira. Y no estamos hablando de victorias por decisión ni combates cerrados, fueron knockouts tan claros y tan contundentes que muchos ya lo colocan como uno de los mejores libra por libra del planeta. Sin embargo, aunque todo suena perfecto, hay un detalle que no se puede olvidar y que Islam y sus seguidores siempre ponen sobre la mesa. La única vez que Topuria subió a pelear en 155 libras, Jai Herbert lo mandó al suelo con un golpe brutal que casi lo noquea, y aunque Ilia reaccionó y terminó ganando, ese momento dejó una mancha que todavía lo persigue, porque demostró que en esa división, contra rivales más grandes y fuertes físicamente, las cosas no iban a ser tan fáciles como lo son en las 145 libras. En el otro lado tenemos a Islam Makhachev, un peleador que carga con un peso enorme sobre sus hombros, porque heredó el legado de Khabib Nurmagomedov, su amigo, su hermano, su maestro, el hombre que se retiró invicto y que dejó claro que Dagestán es una fábrica de campeones indestructibles. Islam es el tipo de peleador que no necesita hacer shows, no necesita hablar demasiado, porque dentro de la jaula demuestra que es casi imposible ganarle. Su estilo no es espectacular en apariencia, pero es lo más desesperante que existe. Te controla, te arrastra, te asfixia, te quita toda la esperanza, y al final siempre gana. Así que cuando estos dos mundos se encontraron cara a cara, en un lugar sin jaula, sin árbitros y sin reglas, lo que se sintió fue una tensión imposible de describir, una energía que no parecía un simple choque de palabras, sino una guerra que tarde o temprano va a terminar dentro del octágono. Y ahí es donde entra de nuevo Joe Rogan, que no dudó en decir que si la UFC logra organizar este combate, no solo será una superpelea, será un evento que podría superar incluso al histórico McGregor contra Khabib. Y ojo, porque lo que nadie esperaba es que a toda esta historia también se sumara otro nombre enorme, alguien que nunca se queda callado y que ahora mismo está generando caos en Estados Unidos, Khamzat Chimaev, que ya empezó a calentar la olla desafiando a Sean Strickland y dejando claro que, gane o pierda, va a estar cerca de este choque de gigantes entre Topuria e Islam. Y al final del vídeo te voy a contar cómo su futuro podría cruzarse directamente con el de ellos en un giro inesperado que podría poner de cabeza a toda la UFC. Por eso, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y comentes abajo quién crees que saldría ganador si este combate se hace realidad. Ilia Topuria con su poder de knockout o Islam Makhachev con su dominio absoluto. La historia no terminó en ese aeropuerto. Al contrario,
fue apenas la chispa inicial de un incendio que está creciendo cada día. Porque mientras los vídeos del encontronazo entre Ilya e Islam se hacían virales en redes sociales, otro nombre comenzó a sonar fuerte en todo esto. Y ese nombre es Khamzat Chimaev, un peleador que nunca deja que nadie más se lleve toda la atención y que apenas puso un pie de nuevo en Estados Unidos después de meses de problemas con su visa. Ya estaba enviando mensajes incendiarios, provocando a Sean Strickland y asegurando que lo iba a destrozar donde y cuando quisiera, dentro o fuera del octágono. Chimaev está preparando su pelea más importante hasta ahora, un combate por el título en UFC 319 contra Dricus du Plessis, y en lugar de concentrarse únicamente en eso, salió en una rueda de prensa y dijo, con toda la calma del mundo, que si Strickland quería algo personal con él, podía encontrarlo en Los Ángeles, porque estaba ahí mismo, entrenando, y listo para cualquier cosa. Según sus propias palabras, Strickland solo se atreve a hablar cuando él no está en el país, pero cuando lo tiene enfrente nunca dice nada. Eso, como era de esperar, encendió aún más los rumores de que podríamos verlos cruzarse incluso fuera de la UFC, porque aunque Strickland ahora mismo está suspendido por la Comisión Atlética, todos sabemos que si estos dos se encuentran en una calle vacía la pelea es inevitable. Y lo increíble es que todo esto, de una forma u otra, termina impactando en Ilia Topuria e Islam Makhachev, porque en este momento el tablero de la UFC está lleno de piezas que se mueven al mismo tiempo y cualquier cambio puede dar un giro inesperado. Mira por ejemplo a Dustin Poirier, un veterano que hace apenas unas semanas estaba en la jaula dando guerras sangrientas, y que ahora, tras anunciar su retiro, sigue demostrando que su nombre no desaparece porque su fundación acaba de entregar más de 1.200 mochilas con material escolar a niños en su ciudad natal. Y aunque parece que no tiene nada que ver con esta historia, créeme, sí tiene, porque la UFC sabe que Poirier sigue siendo un imán de público y en cualquier momento puede volver para un combate especial que altere por completo los planes de los contendientes actuales. Pero si hay alguien que ha puesto toda la presión directamente sobre Ilya, ese es Armen Tsarukyan. Desde Los Ángeles, en plena jornada de medios, se paró frente a los micrófonos y lanzó un reto que sonó como un disparo. Si Ilya siente que va a perder contra mí, es mejor que entregue el cinturón antes de subirse al octágono, porque sabe que soy el peor problema que puede tener, y por eso prefiere mencionar a nombres como Paddy Pimblett o Justin Gaethje, porque esos combates le resultan mucho más fáciles que enfrentarse conmigo. Tsarukyan no se quedó ahí. También se burló de Topuria diciendo que lo único que hace es esquivar la pelea y lanzar indirectas en redes sociales, e incluso publicó un vídeo de un pato para insinuar que Ilya está huyendo, y aunque parecía una simple broma, la verdad es que esas provocaciones han funcionado, porque cada vez más fans empiezan a exigir que ese combate se haga realidad. Y lo más interesante de todo es que Ilya, que siempre se muestra confiado y directo, todavía no ha respondido con un sí claro, solo ha dejado frases ambiguas y ha insinuado que preferiría una pelea de espectáculo contra Paddy Pimblett, lo que ha levantado sospechas de que quizá realmente no quiere arriesgar el cinturón contra Tsarukyan. Mientras tanto, los medios siguen presionando y Joe Rogan volvió a dar su opinión. Para él no hay nada más importante en este momento que hacer la pelea entre Topuria e Islam Makhachev lo más rápido posible, porque ambos están en el punto más alto de sus carreras y no hay tiempo que perder. Rogan lo dijo sin rodeos. He estado diciendo que la UFC tiene que hacerlo ya, porque este es el combate que todo el mundo quiere ver, es el combate que pondría a prueba al campeón más dominante y al noqueador más letal, y sería imperdible para cualquier fanático del deporte. Y si piensas que todo esto es solo humo, espera, porque todavía falta lo más jugoso. Ilya acaba de noquear a Charles Oliveira y quedarse con el cinturón ligero. Islam se prepara para buscar un segundo título en peso welter. Khamzat quiere ser campeón en 3 divisiones y hasta Conor McGregor, que parecía acabado, empieza a sonar en rumores de un regreso que podría hasta traer de vuelta a Khabib. Y todo eso se conecta con esta rivalidad que explotó en un aeropuerto. Porque en este momento todo lo que pasa en la UFC gira alrededor de un solo punto. Cuando veremos a Topuria contra Makhachev, el nombre de Conor McGregor volvió a aparecer en medio de todo este huracán, y aunque muchos pensaban que su época ya estaba muerta desde aquella fractura de pierna contra Dustin Poirier, la realidad es que su sombra sigue siendo tan grande que cada vez que alguien menciona un posible regreso, el mundo entero de las artes marciales mixtas se paraliza, y esta vez el que puso la semilla fue Artem Lobov, antiguo compañero de equipo de Conor, que aseguró que si McGregor logra ganar un combate sólido y demuestra que aún puede dar espectáculo, Khabib Nurmagomedov podría salir de su retiro solo para enfrentarlo de nuevo. Y eso, aunque parezca un sueño imposible, encendería un fuego tan grande que eclipsaría a cualquier otro evento. Lobov no se quedó en simples palabras,
dijo que Conor jamás entrenó de verdad para la pelea con Khabib, que apenas aparecía 2 veces por semana en el campamento y que si se hubiera tomado en serio aquella preparación, las cosas podrían haber sido diferentes. Según él, lo único que necesita McGregor ahora es volver, noquear a alguien con contundencia y entonces todo el mundo, incluidos los fans de Khabib, empezaría a presionar para un regreso histórico que pondría a ambos de nuevo en la cima del planeta deportivo. Y aquí es donde la tensión se multiplica, porque si Conor realmente vuelve y la UFC decide apostar por la pelea más taquillera de su historia, Ilia Topuria quedaría en una posición muy incómoda, porque tendría que elegir entre aceptar rivales peligrosos como Tsarukyan o esperar una oportunidad de oro contra McGregor, que aunque no sea ya el peleador de antes, sigue garantizando millones de dólares en taquilla. Y claro, Islam Makhachev también entra en esta ecuación, porque sabe que si quiere ser recordado como el mejor de todos los tiempos, no puede dejar que su nombre quede opacado por la sombra eterna de McGregor. Mientras tanto, otros peleadores empiezan a opinar. Matt Brown, un veterano con años en el octágono, dijo que Conor ya no es el mismo, que perdió la identidad de ganador que lo hacía tan especial, que primero fue Khabib quien le quitó el alma y luego Poirier quien puso el último clavo en el ataúd, y que ahora solo queda la fama y el dinero, pero no el espíritu del campeón que alguna vez aterrorizó a 2 divisiones enteras. Sin embargo, aunque Brown y muchos piensen así, la realidad es que los rumores de un regreso siempre atraen la atención, y Dana White lo sabe mejor que nadie. Por eso no sorprende que incluso se hable de un gran evento en la Casa Blanca para el año 2026, un espectáculo en honor al 250 aniversario de Estados Unidos, donde podrían presentarse los combates más mediáticos de la historia. Y dime si no tendría sentido que ahí mismo aparezcan nombres como McGregor, Khabib, Islam y hasta Ilia. Pero volvamos a la línea principal, porque mientras todo esto sucede alrededor, Dricus du Plessis, el campeón de peso medio, también se mete en la conversación, y lo hace con una mentalidad completamente distinta, asegurando que él no tiene prisa por subir de categoría, que prefiere limpiar su división antes de intentar ser doble campeón. Y aunque pueda parecer un tema aparte, en realidad es clave, porque mientras algunos campeones buscan moverse rápido de peso para acumular títulos, Ilia y Islam están en una ruta donde el choque entre ambos no es solo inevitable, sino necesario para definir quién de verdad merece ser considerado el número 1 libra por libra. Y si te das cuenta, la presión sigue creciendo desde todos los ángulos. Tsarukyan gritando que Topuria lo evita, Chimaev desafiando a medio planeta desde Los Ángeles, Poirier demostrando que aún puede aparecer en cualquier momento, McGregor sonando en rumores de regreso, Khabib siendo tentado desde la distancia y un Joe Rogan que no deja de repetir que este es el combate que la UFC tiene que organizar cuanto antes. Todo eso convierte a Ilia e Islam en el centro de un huracán imposible de ignorar, una tormenta que cada semana suma un nuevo ingrediente y que tarde o temprano va a explotar con una pelea que puede cambiar la historia del deporte. El futuro inmediato de Islam Makhachev parece estar escrito en fuego porque no solo tiene que defender el legado que dejó Khabib, sino que además está a punto de enfrentar uno de los retos más grandes de su carrera, un combate en peso welter contra Jack Della Maddalena, un australiano que llega con la reputación de ser uno de los strikers más duros de los últimos años. Y aunque muchos creen que Islam seguirá mostrando la misma superioridad que ya enseñó en peso ligero, lo cierto es que el cambio de categoría siempre implica riesgos, y la UFC sabe que si gana ese cinturón su nombre se disparará al nivel más alto posible, abriendo la puerta a enfrentamientos que hasta ahora parecían imposibles, como un choque de campeones con Khamzat Chimaev o un combate histórico con Ilia Topuria, que aunque aún no se ha movido de peso, ya empieza a sonar como alguien dispuesto a subir cuando la ocasión lo merezca. Incluso Javier Méndez, el entrenador que ha estado al lado de Khabib y de Islam desde el inicio, alguien que siempre se mostró muy cauto a la hora de valorar a los rivales, ahora reconoce que Topuria representa el reto más grande que Islam podría tener en este momento, porque el español no solo tiene un golpeo capaz de apagar las luces de cualquiera, sino que además ha demostrado una confianza absoluta que lo hace caminar al octágono como si supiera que está destinado a ganar, y eso, según Méndez, convierte este posible enfrentamiento en el combate que todos los fanáticos del deporte necesitan ver cuanto antes. Y aquí entra de nuevo Chimaev, porque él mismo lo dijo durante su campamento en Los Ángeles: la forma más rápida de convertirme en el número 1 libra por libra es vencer a Islam Makhachev. Y aunque su mente ahora está enfocada en du Plessis, la realidad es que ya está dejando claro que su ambición no se detiene en un cinturón, sino que quiere convertirse en una figura que trascienda divisiones, alguien que pelee en 170, en 185 y hasta en semipesado si hace falta, porque su objetivo es ser recordado como el peleador más dominante de la era moderna.
Lo que nadie puede negar es que la UFC necesita combates de ese calibre para mantener viva la emoción. Porque después de años en los que McGregor acaparó toda la atención y Khabib dominó con mano de hierro, la organización sabe que debe construir nuevas rivalidades capaces de atraer a millones, y el choque entre Topuria e Islam es exactamente eso. Una pelea que mezcla estilos, orgullo, legados culturales distintos y la sensación de que ninguno de los dos está dispuesto a dar un paso atrás, por lo que cuando se crucen, el mundo entero va a mirar. Mientras tanto, el ambiente fuera del octágono sigue hirviendo, porque cada entrevista, cada declaración y cada publicación en redes sociales se convierten en gasolina para el fuego, como cuando se habló del posible evento en la Casa Blanca para 2026. Una idea que algunos ven exagerada, pero que muestra hasta dónde la UFC está dispuesta a llegar para colocar sus combates en escenarios nunca antes vistos. Y aunque Chimaev se rió diciendo que no creía que lo dejaran entrar, lo cierto es que un show de ese nivel podría ser el lugar perfecto para presentar un combate histórico como Islam contra Ilia, con millones de ojos mirando desde todo el planeta. Y si ponemos todas las piezas sobre la mesa, lo que tenemos es un panorama donde Islam está en busca de un segundo título. Ilia es el nuevo campeón que todos quieren destronar. Chimaev amenaza con convertirse en un monstruo de 3 divisiones. McGregor sigue atrayendo atención aunque no gane y Khabib observa desde las sombras. Y todo eso genera un escenario donde cualquier paso en falso puede cambiar quién se lleva la gloria y quién queda enterrado en el olvido, porque la UFC es así. Hoy eres el rey y mañana puedes ser solo un recuerdo. Y por eso cada uno de estos nombres pelea no solo por un cinturón, sino por un lugar en la historia. Y ahora llegamos al punto más importante, porque después de todo lo que has escuchado, después de las provocaciones en redes sociales, las discusiones en aeropuertos, las declaraciones de entrenadores y las especulaciones sobre regresos imposibles, lo que realmente mantiene a los fanáticos en vilo es lo que dijo Joe Rogan, un hombre que no solo comenta peleas, sino que entiende el negocio de la UFC como pocos y que sabe cuando una rivalidad tiene el potencial de volverse legendaria. Rogan fue directo y sin rodeos, dijo que si este combate se organiza en los próximos meses no solo sería un evento grande, sería el tipo de pelea que rompe todos los récords, que genera millones de ventas en pago por evento y que pone a la UFC en el centro de todas las conversaciones deportivas del planeta, porque enfrentaría al campeón más dominante del grappling moderno contra el noqueador invicto más temido de los últimos tiempos, y en sus propias palabras, si Islam consigue llevarlo al suelo será imposible para Topuria, pero si Ilia conecta una sola mano izquierda todo se acaba en cuestión de segundos. Es precisamente esa mezcla de incertidumbre y expectativas lo que convierte este enfrentamiento en una bomba de tiempo, porque no hay favorito claro, no hay forma de garantizar cómo terminaría, y eso es lo que hace que todos, absolutamente todos, quieran verlo ya, desde los fanáticos más fieles hasta aquellos que apenas conocen el deporte, porque el choque de estilos, personalidades y legados promete ser el espectáculo más grande de esta década. Y lo más impactante es que Rogan soltó una confesión que pocos notaron. Aseguró que si esta pelea se concreta y logra superar en ventas al combate de McGregor contra Khabib, la UFC podría entrar en una nueva era donde Ilia Topuria se convierta en la cara absoluta de la compañía, un símbolo global que represente la fuerza de un nuevo continente dentro del deporte, y que al mismo tiempo Islam Makhachev se consolidaría como el hombre que cargó el legado de Khabib hasta niveles que ni el propio invicto pudo alcanzar, lo que significa que, gane quien gane, la historia ya está escrita para cambiar. Por eso, si te detienes un segundo a pensar en todo lo que hemos visto, entenderás que no estamos hablando de una simple rivalidad deportiva. Estamos hablando de un choque de mundos, de un español que viene de derribar campeones a golpe de nocaut y de un daguestaní que ha convertido la lucha en un arte imposible de descifrar. Y cuando dos fuerzas tan distintas se encuentran en el mismo camino, no hay nada que pueda detener la explosión final. Así que la pregunta no es si van a pelear, la pregunta es cuándo. Y lo único que podemos hacer es esperar el anuncio oficial mientras la tensión sigue creciendo, porque cada día que pasa los fanáticos se impacientan más y los protagonistas dejan frases que alimentan el fuego. Y tarde o temprano esa jaula será testigo del combate que marcará un antes y un después en la historia de la UFC. Y ahora que llegamos al final, quiero invitarte a que no te pierdas nada de lo que viene, porque aquí vas a encontrar siempre toda la información, los rumores más calientes y los análisis más completos sobre el futuro de la UFC y sus estrellas, así que asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar este contenido y comentar quién crees que va a salir ganador de este choque épico, el poder de knockout de Ilia Topuria o la lucha asfixiante de Islam Makhachev. Nos vemos en el próximo video.